Bienvenidos a nuestro paso número 5. Hemos llegado al final de este primer nivel. Todavía vamos a tener la próxima semana un repaso examen. No hay que asustarnos. Normalmente los exámenes tienden a asustarnos, así que no hay por qué asustarse. ¿De acuerdo? Más que un examen es un recordaris de lo que ya hemos venido aprendiendo y haciendo hasta este paso. Y hoy tenemos un tiempo muy importante, muy interesante, porque en este paso venimos siempre con esa expectativa, ¿no? ¿Qué nos va a mostrar el Señor? ¿Qué vamos a aprender en este pasito que vamos a dar? Así que hoy día vamos a entender la lucha espiritual, la lucha, ¿de acuerdo? Para poder comprender es necesario entender que tenemos tres enemigos, ¿de acuerdo? Estos tres enemigos son Satanás y los demonios. El mundo invisible de maldad es real, hermanos. Que no lo podamos ver no quiere decir que no sea real. Es un mundo invisible de maldad que existe, ¿de acuerdo? Pero eso al creyente no le debe llenar de temor, ¿de acuerdo? Porque el creyente ha pasado de oscuridad, de muerte, a luz, ¿de acuerdo? Ha pasado de las tinieblas a la luz. Hemos salido de un reino de esclavitud de pecado, hemos estado a merced del Dios de este siglo, ¿no? El príncipe de este mundo. Hemos pasado realmente al reino verdadero, al reino de nuestro Señor Jesucristo, a la luz, a la vida. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos ha sellado. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos sella también. Es como si pusiera un sello en nosotros, propiedad de Dios, una cosa así, ¿no? Entonces, así que, pero hay que entenderlo, ¿de acuerdo? Por eso que estaba animándolos a que vean el estudio, video. Los que han visto van a tener un poquito más de ventaja, pero si no lo has visto no te preocupes porque igual vamos a aprender un poquito más acá. El mundo como globo terráqueo, como planeta Tierra, no. El mundo como sistema anticristo. El mundo como un mundo caído. El mundo como hombres que están viviendo a merced de su libertad o su libertinaje, que es contrario a los valores y principios del reino de Dios. Ese mundo, ¿de acuerdo? Hay que aclararlo. De ahí viene la palabrita mundanalidad, ¿no? Mundanalidad. La mundanalidad es todo el sistema anticristo que está contra Cristo y por ende contra el creyente también. Y ese es un mundo que nos seduce, ¿de acuerdo? Es un mundo que nos atrae, es un mundo que nos apasiona. ¿Por qué? Porque el mundo apela a nuestra sensualidad. ¿Qué es nuestra sensualidad? Nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que el hombre está siempre expuesto a la mundanalidad. Por eso, con mucha mayor razón, es nuestro enemigo. Otro enemigo que tenemos es la carne. La carne, no como la carne que venden en el mercado, sino cuando hablamos de la carne en la escritura, para cuerpo se usa una palabrita en el griego que significa soma, ¿no? De ahí viene somático, del cuerpo. Pero cuando se habla de la carne, por lo general, en nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, la palabrita es sarx. Bueno, no tenemos el tiempo ahorita, por ahí lo vamos a explicar. Sarx, S-A-R-X, sarx. ¿Ya? Hace referencia a la carne como naturaleza caída, nuestra propia interioridad que aflora y nos conduce hacia el pecado, ¿de acuerdo? De nuestro corazón nos conduce al pecado, de nuestros miembros nos conduce al pecado. Así vivíamos antes, dando rienda suelta a nuestra carne, viviendo en la mundanalidad y por ende siendo vulnerables a los ataques demoníacos y satánicos, ¿no? Entonces, estos son otros tres enemigos y hay que entenderlos, hay que conocerlos, ¿ya? Muy bien, vamos a observar rápidamente uno por uno, obviamente con la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Es el enemigo. El Señor hace una parábola y menciona al diablo, a Satanás. Diablo significa calumniador, acusador. Satanás significa adversario. Entonces, es nuestro enemigo, el que está contrario a los planes y propósitos de Dios, ¿de acuerdo? El diablo, Satanás, dice acá, permítame leerles,
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Qué interesante. Vamos entendiendo un poquito más, ¿sí o no? Cada vez estas palabritas se nos hacen más familiares. Y eso nos ayuda a entender la Escritura. Porque no hay verdad en él. ¿Quién es verdad? Cristo. No hay verdad. No hay luz. No hay luz, no hay verdad. Está en tinieblas. Pero hay otro dato acá. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, no es cualquier mentiroso, sino es padre de mentira, ¿de acuerdo? Los años, así como el viejo refrán, ¿no? Que dice, no más sabe el diablo por viejo que por diablo. En cierta forma hay bastante de verdad en eso. ¿Por qué? Porque Satanás tiene siglos viviendo para engañar al hombre. ¿De acuerdo? Muy por encima de su poder como ángel caído. ¿De acuerdo? Entonces él es padre de mentira. No podemos entablar un diálogo con él. No podemos discutir o entrar en un tema de querer debatir con él o discutir con él. ¿De acuerdo? Porque acordémonos que la tentación en el Génesis a Eva, ¿no? Él pervierte la palabra de Dios, ¿no? Con que Dios, ¿no? Con que Dios ha dicho, ¿no? Con que Dios ha dicho. O sea, pone en duda la palabra de Dios. Y no solamente pone en duda, sino que distorsiona. De ningún árbol pueden comer. Y Dios no había dicho de ningún árbol, había dicho solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero dice de ningún árbol. Y Eva cae en la conversación y la discusión y termina por distorsionar también la palabra de Dios. Porque dice, no, de ningún árbol no. Solamente de este árbol de conocimiento del bien no debemos, ¿no? Comer ni tocar, dijo, ¿no? Ni tocar, o sea, ya le aumentó. Y Satanás nos lleva a eso, ¿no? Él se deleita en eso, ¿no? Tratando de aumentar o de quitar la palabra de Dios, él siempre va a estar ahí. Y no solamente pone en duda, no solamente distorsiona la palabra de Dios, sino que también la niega, ¿no? Porque Dios había dicho que el día que coman de ese árbol, ciertamente moriréis. ¿Y qué dice Satanás? No, no vas a morir, no vas a morir. Ese es Satanás, ¿de acuerdo? Entonces no podemos nosotros altercar con él. Es padre de mentira, ¿de acuerdo? No hay que darle lugar, no hay que darle lugar. A veces el enojo, la ira, le da lugar. Nuestro mal carácter le da lugar. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pelear, discutir, reprenderlo, maldecirlo. Porque escucho a veces que hasta se maldice a Satanás. ¿De acuerdo? Entonces eso es incongruente con la palabra. La palabra de Dios dice en Santiago 4:7 que hay que someternos a Dios. A Dios. Y resistir al diablo. Eso es lo que dice, ¿de acuerdo? Hay que someternos a Dios. No a ninguna otra fuerza ni habilidad que nosotros podamos tener, ¿de acuerdo? No, solamente hay que someternos a Dios, resistirlo. Hay que pararnos firmes en la roca que es Cristo y resistir, ¿de acuerdo? Ahora poco a poco vamos a ir entendiendo esto de resistir o estar firme, ¿ya? ¿Y qué dice que va a hacer Satanás? Va a huir, no va a tener otra opción. Así como cuando el Señor fue tentado, ¿no? El Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu y la palabra de Dios, ¿no? Repeliendo, rechazando o parándose firme, porque el Señor no entró en una discusión, no le dijo, lárgate fuera de aquí, no, le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué hizo el diablo? Se fue. Solamente con la palabra, ¿de acuerdo? Vamos poco a poco vamos a ir entendiendo, hermanos. Así que no nos apuremos, poco a poco la palabra del Señor nos va a ir capacitando, a ir entendiendo, ¿ya? Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿de acuerdo? Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza de Dios. Y después dice que nos vistamos de toda la armadura que Dios nos da, ¿ya? Esto hablo un poquito en el estudio, pero no tenemos el tiempo ahorita para detallar cada parte de las 6 partes que consta esta armadura, haciendo referencia a un soldado romano, ¿no? Tomando eso, pero obviamente no como armadura física, metálica, ¿no? Sino una armadura espiritual. Segundo a los Corintios 4:10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, ¿de acuerdo? A veces comenzamos a pensar que yo porque me echo un aceite, o porque tengo un crucifijo, o tengo una cruz, o tengo cierta agüita, o cierta cosa bendecida,
¿no? Me da cierta protección. Este es misticismo, hermano, ¿ya? Eso es misticismo, y el misticismo se filtra en todo el mundo, eso no ha cambiado, ¿ya? El misticismo es una forma de idolatría, ¿ya? Por ejemplo, un misticismo popular de nuestra selva, de nuestra serranía, es pasarse el huevo, por ejemplo, ¿no? Pasarse el huevo, el cuy, eso es misticismo, y hay que tener bastante cuidado porque eso, nada de eso hay en la escritura, ¿ya? A veces pensamos que porque tenemos un crucifijo, no, no, no. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Primera Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿De acuerdo? O sea, Satanás Satanás y sus huestes demoníacas están vencidos, pero no hay que caer en los extremos, ¿ya? Los extremos que le agradan a Satanás son el decir, no, ya Satanás ha sido vencido, ya no tiene poder, ya el Señor Jesús le arrancó los dientes al león, todas esas cositas. Entonces nos vamos al extremo de pensar de que ya no hay un ataque frontal de las huestes de maldad. Sí existen, ¿de acuerdo? Entonces no hay que caer en ese extremo, ¿ya? Que no, que ya lo vencimos, que ya está vencido. Sí, por supuesto que sí, Jesucristo vence en la cruz, ¿de acuerdo? Lo despoja totalmente, pero eso no quiere decir que él ha quedado inactivo. Él sigue activo, es como que alguien, no sé, pues una guerrilla, ¿no? El terrorismo, ¿no? Todavía está quitado, sus cabezas, sus líderes han sido ya encarcelados, juzgados y todo lo demás, ¿de acuerdo? Pero todavía por ahí hay algunos rebrotes, ¿sí? Igual, Satanás sabe que al final él va a terminar en el lago de fuego. Él y los demonios van a terminar en el lago de fuego. Pero mientras eso suceda, trata de hacer lo máximo que pueda para pervertir los planes y propósitos de Dios. ¿De acuerdo? Poco a poco vamos a ir entendiendo eso. No nos angustiemos, no nos esforcemos por comprender más allá, ¿ya? Pero eso dice la Escritura. El otro extremo es el afanarnos, ¿no? O obsesionarnos por saber más de él, ¿no? Hay personas que son el extremo, ¿no? O sea, se ponen a estudiar lo que son los demonios, aprenden los nombres, qué regiones gobiernan, cuáles son sus escalas, qué demonios hay en cada escala, qué poderes tienen, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, porque eso fascina. Si las personas que no estudian demonología, simplemente con lecturas, por ejemplo, de vampirismo, de hechizos, ¿no? De trucos, de magia, esas cositas a veces se entusiasman y se motivan. Imagínate a alguien que Satanás y sus demonios comienza a ver a alguien que se está entusiasmando con eso. Obviamente van a aparecer demonios, se va a abrir puertas a un mundo de maldad. Hay que tener bastante cuidado, hay que estar en el centro, hay que saber, no hay que estar con la guardia baja, ni tampoco estar tan afanado y ver demonios en todo, ¿no? Porque hay personas, incluso creyentes, que ven demonio en todo, pues, ¿no? Alguien está con gripe, el demonio de la gripe, ¿no? Alguien se cayó, se fracturó un hueso, el demonio de la fractura, ¿no? Se bajó la llanta, el demonio que baja la llanta. Entonces, no podemos ver demonios en todos lados, ¿de acuerdo? Hay que estar atentos, sí. Eso es lo que vamos a ver al final de esto, pero es importante conocer. Hay mucho más por saber, hay mucho más, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo más, ¿ya? Es importante conocer que es nuestro enemigo Satanás y sus demonios, ¿ya? ¿Cuál es nuestro siguiente enemigo, dijimos? Es el mundo. El mundo, en el griego es cosmos, ¿ya? Cosmos. El mundo es, ya lo expliqué al inicio, ¿no? Todo el sistema anticristo, que está contrario a los planes de Dios. Santiago 4:4 va a decir, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos ser iguales al mundo, parecidos al mundo y pretender ser creyentes. No lo somos, porque su sistema, sus valores son contrarios y diferentes al reino de Dios. Juan va a ser un poquito más explícito y va a decir, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
La gente se dice, hay que comer, hay que tomar, hay que divertirse. Eso nos vamos a llevar a la tumba. No, 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 eso te vas a llevar al infierno. A la tumba, no te, ahí vas a quedar, va a quedar tu cuerpo, pero tu alma va a terminar en el infierno. Por eso que las personas piensan que el mundo es la diversión, esta es la vida. Y se equivocan, ¿no? Por eso que se botan al mundo, ¿no? Se van al mundo. Y es más, hay creyentes que son los apóstatas, ¿no? Que estaban y después se van al mundo, se fueron amando más el mundo, dice Pablo, ¿no? Algunos compañeros de milicia. Juan 17, 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor en su oración sumo sacerdotal, diciendo, ¿no? Que nosotros ya no somos de este mundo. Ya nuestra ciudadanía es celestial. Por eso que a veces yo tengo por ahí algunos estudios que les recomiendo, que se llama El cristiano y el fútbol. Ahí hablo un poquito de esto. Y también cómo vencer la tentación. También hablo esto de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. También. ¿De acuerdo? Yo se lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp. ¿Qué más dice acá? Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Esta generación es perversa, igual que la generación de Noé, ¿no? Hay que buscar, hay que tener pasión por las almas, hay que buscar rescatarlas, pero no hay que, a veces personas, no, que Pablo se hizo al mundo, no, no, Pablo no se hizo al mundo. Dice, yo me hice al débil para estar con el débil, ¿no? Me hice al griego para ganar al griego. Pero no dice, me hice del mundo para ganar al mundo, ¿de acuerdo? No dice en ninguna parte de eso. A veces dice, ya voy a predicar a los borrachos. Y se mete en una cantina y borracho termina predicando. Sí, que el Señor, borracho. ¿Será eso congruente con la vida del creyente? Definitivamente que no. Y Gálatas, hay muchos pasajes, ya yo solamente he tomado algunos. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así es, el creyente es contracorriente, es contracultura, es diferente y es contrario al mundo. El mundo está contra él y él está contra el mundo. Así es la vida del creyente en este mundo. ¿De acuerdo? Y nuestro tercer enemigo es la carne. ¿La carne qué es? Mi propia concupiscencia, mi propia naturaleza caída que me empuja a caer. Por eso que Pablo en Romanos 7:23 va a decir, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Sería bueno buscarlo en el diccionario. Ya cuando encuentres una palabrita así no la comprendas, tu diccionario, y hay diccionarios bíblicos también. Ya, la concupiscencia es el impulso que tiene tu humanidad de hacer algo malo, ¿no? Y esta concupiscencia tiene una connotación bastante sexual, ¿ya? Por eso que el que no tiene dominio propio, por lo general no tiene dominio en la parte sexual y también en la parte de la comida, ¿ya? Falta de dominio propio. Entonces, en una persona uno puede ver, ¿no? Hay genética, no estoy diciendo que todo gordito no tiene dominio propio, ¿no? No todo gordito no tiene dominio propio. Pero por lo general, un gordito no tiene dominio propio, ¿no? Con la comida y en sus apetitos sexuales. Y puede ser flaco también, pero su concupiscencia lo empuja y es atraído y seducido, dice Santiago. Entonces, de la concupiscencia, después que ha sido concebido, da a luz el pecado. Así es. Comienza acá, comienza en lo interno, se te empuja al pecado y el pecado siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. Así es. Exacto. Alguna vez lo expliqué en algún estudio, ¿no? El pecado siempre genera muerte, siempre. Morimos porque somos pecadores, porque el pecado está en nosotros. Algún día vamos... Pero normalmente la gente que peca, ¿no? Sobre todo pecados de connotación sexual, es pecado contra el cuerpo, ¿ya? Así que eso es lo que está diciendo Santiago ahí. Gálatas 5, 19, 21, y las manifestaciones de las obras de la carne, ¿ya? Y ahí Pablo va a hacer una pequeña lista, ¿no? En bloques: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Ahí hace una pequeña lista Pablo, ¿ya? Pero están en bloques. Por eso que Pablo termina este segmento diciendo como borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿de acuerdo? Es una pequeña lista nada más, ¿no? Cada uno en su conciencia sabe cuando está
entrando en un mundo de pecado. Romanos 8, 7, 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nuestra carne, nuestra naturaleza caída está en contra de Dios. ¿Por qué? Porque mi naturaleza caída me conduce a pecar. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso que el religioso no puede agradar a Dios. No puede, porque normalmente el religioso, normalmente en la religión tradicional, ¿no? Dice, voy a confesarme, ¿no? Se confiesan contra su cura, ¿no? Su sacerdote. Pero ¿para qué se confiesa? Para limpiarse, ¿no? Para que sea absuelto de sus pecados. ¿Pero para qué? Para que salga y vuelva a pecar. O sea, es como un negocio, ¿no? Voy a limpiarme. Y así se engaña y se mete en un círculo vicioso que es una mentira. Porque normalmente uno se arrepiente y no debe volver, porque el Señor Jesús dijo, ve y no vuelvas a pecar. Y el otro le va a decir, ve y no vuelvas a pecar, no vaya a ser que algo peor te acontezca. O sea, la idea es esa. Cuando la mujer adúltera estaba ahí y todo el mundo la quería agarrar, lapidarla, agarrarla a piedrazos, ¿no? Él le dijo, ve y no vuelvas a pecar. No le dijo, ya tranquila, anda nomás, ya la próxima vez que te encuentren infraganti me avisas, para otra vez que no te vayan a tirar. No dijo eso, ¿ya? Ojo con ese dato. Romanos 13, del 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, ahí está, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas, envidias, sino vestidos del Señor Jesús, y no proveéis para el deseo de la carne. No proveas para los deseos de la carne. Por eso siempre se dice, hay que matar de hambre la carne. Por eso se dice así. Si tú eres, de repente, tienes la tendencia al alcoholismo, no puedes tener un bar en tu casa, pues hermano. No, yo soy creyente, hermano, yo solamente tomo una copita diaria. Una copita diaria, ¿no? Un chop se toma, pues, de puro licor, ¿no? Alcohol puro. Entonces no puedes, pues hermano, si tú estás luchando con la pornografía y no puedes tener un internet libre, no puedes estar en un lugar, no puedes meterte en lugares donde te conduzcan a que puedas caer en eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cortar. Borracho, dice, no, voy a jugar pelota. Pues, ¿sabes? Tú no vas para jugar pelota, nada más. Vas porque después de jugar pelota termina la borrachera, ¿no? Como dicen en el mundo, ¿no? Después del fulbito, el fulbazo. Entonces vas por la borrachera porque tu cuerpo le gusta eso. Y nos argumentamos, justificamos cualquier razón. Es como el fumador. No, yo fumo cuando estoy estresado. No, fumo para el frío. No, fumo después de esto. Fumo antes de esto. Hay miles de excusas. Entonces hay que identificar qué nos está amarrando. Porque a veces siendo creyentes incluso, nosotros mismos nos amarramos y nos encadenamos y volvemos a esclavizar. Cuando algo está tomando el control de tu tiempo, te está demandando tiempo, ahí es un buen momento para analizar, ¿de acuerdo? Analizar, oye, esto puede ser un videojuego, puede ser de repente la televisión, puede ser las películas, puede ser cualquier otra cosa que sutilmente te puede estar encadenando a un pecado que se va a volver recurrente. La Escritura en el Nuevo Testamento nos manda a estar firmes en el Señor, luchar, resistir al diablo y todo lo demás. Pero hay algunas veces que nos dice que hay que huir. Y la primera que nos dice que hay que huir es de la fornicación. ¿De acuerdo? Uno no puede luchar, no, yo soy fuerte, yo voy a ir, voy a predicar acá a estas chicas malas. No. No, que el vecino que anda con la toalla nomás No. Tienes que huir de la fornicación. Huir viene de ser fugitivo, de correr, ¿ya? Y por fornicación normalmente a veces se entiende como tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y no solamente eso, la palabra es porneia. La palabra porneia abre todo el abanico de aberraciones sexuales. Tener relaciones sexuales con animales, zoofilia, pedofilia, fetichismo, pornografía. Es más, de ahí viene la palabrita, de porneia viene la palabrita pornografía. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que hay que huir es el del pecado sexual. Y es que interesante, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿De acuerdo? O sea, ese pecado definitivamente va a afectar sí o sí tu cuerpo.
De ahí vienen las enfermedades venéreas, enfermedades hepáticas, el SIDA, viene cáncer en los aparatos reproductores masculino, femenino, y etcétera, 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 etcétera. Y un largo etcétera. De que te enfermas, te enfermas. ¿De acuerdo? He puesto este gráfico, que es el esclavo. Cuando está esclavo, José está trabajando, sirviéndole a Potifar, y su mujer se enamora del muchacho. ¿De acuerdo? En este gráfico aparece como que Potifar está con una chaqueta, pero en realidad los esclavos andaban sin zapatos y solamente con un mantón. ¿De acuerdo? Por eso que la mujer lo acosaba, llegó un momento en que ya la mujer dijo, lo tengo que agarrar a este muchacho, ¿no? Era simpático, muy parecido, seguramente José. Entonces le agarra el mantón y se lo quita. Y él se va corriendo desnudo, hermanos. No quería estar con la mujer porque iba a pecar contra su Dios. Él era joven, era soltero. Son los principios de un creyente. Tiene que salir corriendo. Entonces este muchacho se fue corriendo, calatito diríamos, se fue corriendo. Entonces la mujer se quedó con el mantón, y con el mantón fue que lo calumnia, ¿no? Le dice, me ha querido violar, mira, acá me he quedado con su mantón, ¿no? Entonces el muchacho termina en la cárcel, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de José. Está en Génesis. ¿Qué otro huye? Nos dice que huyamos de las pasiones juveniles, ¿no? Normalmente relacionamos pasiones juveniles con el anterior punto, pero las pasiones juveniles no solamente son los impulsos sexuales, sino también la fama, la autosuficiencia, la arrogancia, el deseo de acumular riquezas. Entonces, todas esas son las pasiones juveniles, ¿no? Incluso dentro del hombre y la mujer, dentro de su desarrollo humano, llegan edades, ¿no? Los 50 por ahí, la menopausia en las mujeres, ¿no? Entonces se dan algunos cambios, y los varones de 50 años se creen chicos de 18 años, ¿no? Se visten como se vestían en aquella época, su comportamiento, su conducta, comienzan a molestar a las muchachitas, que muy bien podrían ser sus nietas, ¿no? Y las mujeres también. Las mujeres también, que no está mal, ¿no? Que se arreglen y todo lo demás, pero ellas ya también comienzan a vestirse ricas, se ponen un poco más coquetones, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque las pasiones juveniles no es necesario que uno tenga pues 20, 30 años. Hay pasiones juveniles que te acompañan hasta los 80 años, ¿no? Por eso que hay personas de 80 años que hacen cada cosa como si pensaran que fueran jóvenes. Ya, hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Qué más nos dice? Acá Pablo, escribiéndole a Timoteo, le da una serie de advertencias. Le dice, ten cuidado con los falsos maestros. No, con esto no contiendas. Ten cuidado con esto. Estate contento con lo que tienes, ¿ya? No seas ambicioso, no seas codicioso, ¿ya? Y ahí donde le va a decir esta famosa frase, que raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿de acuerdo? Entonces Pablo le dice, huye también de estas cosas, de los falsos maestros, ¿no? De la falta de contentamiento y del amor al dinero, huye de estas cosas. Y primero a los Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, huid de la idolatría. Y la idolatría es tan sutil, es tan grotesca a veces, porque a veces uno ve imágenes, ídolos, que uno lo ve y dice, se supone que ese es Dios, ¿no? Entre comillas, con D minúscula. Pero, pero tiene una cara tan fea, tan distorsionada, ¿no? Pero aún así siguen creyendo y miran que ese es Jesucristo, ¿no? Siguen creyendo eso. Y eso por hablar de las imágenes. Ya el Señor había anticipado ya en Éxodo 20, no te harás imágenes, ni estatuas, ni nada. Está clarísimo, Éxodo 20, búscalo ahí, Éxodo 24, si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces búscalo en tu Biblia, ahí te vas a dar cuenta. Hay un salmo también, creo que es el 115, el Salmo 115, que habla, que dice, no corren, tienen pies pero no caminan, tienen ojos pero no ven, tienen, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es el 115, Salmo 115 o 118. Búscalo por ahí, lo vas a encontrar. Entonces la idolatría, pero muchos creyentes dicen, no, yo no, nada que ver con la idolatría. Pero a veces la idolatría no se presenta en imágenes, ni en fetiches, ¿no? Ni en ídolos. Sino a veces la idolatría puede ser el fútbol, puede ser tu deporte favorito, puede ser tu hijo, tu hija, ¿no? O tu esposo, la codependencia con tu esposa, puede ser. Estoy diciendo que no hay que amar, no, sí, por supuesto que sí, pero hay a veces que son relaciones tan
enfermizas, ¿no? Enfermizas. No, no, me voy porque mi esposo, porque mi esposo, porque mi esposo, porque mi esposo, porque mi esposo. Igual los varones también, mi esposa, mi esposa, mi esposa. ¿Está mal No, por supuesto, porque es una sociedad. Espero que me estén entendiendo y no malentendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, a veces mi carro, ¿no? Si tú tienes tu carro, bueno, yo no tengo, pero si tienes tu carro, ¿no? A veces el carro tú le dedicas más tiempo, ¿no? Más tiempo que tu esposa de repente, más bien, ¿no? O sea, o tus hijos. Lo pintas, lo maquillas, le compras sus accesorios, su crema, que brille, su autobrillante para las llantas. O sea, tu carro se vuelve un ídolo, ¿de acuerdo? Lo cuidas, etcétera, etcétera, ¿no? Que estoy diciendo que no hay que cuidar carro, no, por supuesto, que ten tu carro limpio, pero puede ser que eso te esté llevando a una idolatría. Tu cuenta bancaria puede ser un ídolo, ¿de acuerdo? Todo lo que te esté demandando el tiempo, te esté demandando tiempo, donde está tu tesoro está tu corazón. Si te está demandando tu tiempo, hay que evaluar. Hay personas que dejan cualquier cosa, a veces cuando no se han dado cuenta, cuando hay partidos, eliminatorias, o lo que sea mundial, la gente no va a las congregaciones, no congregan, porque tiene que ver el partido más importante. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo el cristiano y el fútbol, mírenlo. La idolatría, yo les animo a los que tienen problema con la idolatría a investigar sobre cada ídolo, ¿no? Y van a darse cuenta que hay un patrón, comenzando desde Babilonia. Babilonia es la cuna de la idolatría, ¿no? Se dice que el hombre más antiguo nace por este lado de Mesopotamia, y es verdad, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Por esa zona comenzó la civilización, o mejor dicho, la humanidad a diseminarse, ¿sí? Entonces Babilonia se volvió en la cuna idolátrica, ¿no? Entonces de ahí derivan mucho, por eso que hay diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes lugares donde hay mucha similitud, ¿ya? Es más, en Éfeso había Diana o Artemisa, ¿no? Que es esta imagen que está acá. Era una mujer que tenía muchos senos, así como lo ven ahí, y lo adoraban. Entonces, así, ¿no? Y así Afrodita, que tenía su templo donde habían prostitutas, sacerdotisas prostitutas, o la prostitución idolátrica. Y la prostitución idolátrica no solamente era prostitución femenina, también era prostitución masculina, ¿ya? O sea, una aberración, pero terrible, ¿de acuerdo? Entonces les animo a investigar de repente. Yo les voy a recomendar un libro. El libro se llama Babilonia, Misterio Religioso. Babilonia, Misterio Religioso. Ahí él detalla cómo la idolatría fue mutando y cambiando y apareciendo a lo largo de la historia. Muy, muy didáctico, muy claro, muy, muy bien centrado. ¿Ya? Babilonia, Misterio Religioso de Ralph Ralph Waldruck, algo así, ¿ya? Entonces, él recibió tanta presión del Vaticano, porque bastante de la idolatría se relacionaba con la religión tradicional. Entonces, recibió tanta presión del Vaticano que él, lo obligan a retractarse. Él saca un segundo libro retractándose, pero el segundo libro no era tan contundente como el primero, ¿no? Más era una cuestión por cumplir, ¿no? Pero no fue convincente. Es más, él se basa en un libro, un estudio mucho más antiguo que se conoce como las dos Babilonias. Él se basa en un estudio mucho más antiguo que se llama las dos Babilonias. También es un libro, ¿ya? Las dos Babilonias. Pero es un libro un poquito más denso ya, ¿no? Es un poquito más denso de leer, pero sí se entiende, ¿ya? Para el que quiera investigar. Entonces, ¿cómo debemos vivir ahora? Pelear. Tenemos que pelear. ¿Y cómo peleamos? Estando firmes en el Señor. Acá hay muchos versículos en los cuales yo he resaltado donde el Señor nos dice que debemos estar firmes. Firmes. La pelea no es física, no es verbal. Es en el Espíritu y con la palabra de Dios. Si yo no estudio la palabra de Dios, no voy a conocer y por tanto no voy a poder hacer frente a los embates del enemigo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una sutileza. Dice, pero tú eres cristiano, ¿no? Pero tú sabes que Jesús tuvo hijos, ¿no? No, ¿cómo que Jesús tuvo hijos? No, nunca leíste sus evangelios, nunca leíste los evangelios.
siempre fuiste a tu congregación, escuchaste las predicas, pero nunca leíste los evangelios. Y dice, claro, el inconverso es así, ¿no? Y habla con tanta convicción como si conociera la escritura. Dice, claro, tuvo hijos. ¿Tú no sabes eso? ¿Tú eres cristiano? ¿No sabes eso? Claro, se casó con María Magdalena, pues y tuvo su hijo. De ahí viene el Santo Grial y todo lo demás. Sí, no, estás equivocado. No, como que tú quieres reaccionar. No, estás equivocado. Claro que sí, pues ahí, porque tú sabes que María Magdalena era su discípula mujer, ¿sí o no? Entonces se enamoraron y tuvieron hijos. Y pero María también, la hermana la hermana de Marta, también estaba enamorada de él. Entonces, pero tú no sabes eso, eso está en la Biblia, eso está en los escritos. Y tú comienzas a tambalear y comienzas en tu cabeza a divagar, ¿no? Y dices, oye, sí, pues ¿cuál es el problema si era hombre, no? Total, ¿cuál es el problema que tenga hijas? Total, mientras cumplía su misión, su función y todo, bueno, ¿qué problema que se haya casado y haya tenido hijos? Entonces tú fallas, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque no conoces la palabra de Dios. Por eso es importante no solamente leerla, no solamente ir a tus reuniones de tu iglesia local, sino estudiar la palabra de Dios. Porque Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No dice que vino a hacer el santo grial, la sangre sagrada. ¿Y de dónde sacó toda esta tontería? De leer una novela de Dan Brown que dice El Código Da Vinci, ¿no? Y el Código Da Vinci se basa en otro libro más antiguo, de 1800, de un griego, que habla de la Santa Sangre y el Santo Grial. Y así, salió de la cabeza de un hombre y después se volvió algo real. Una mentira que se volvió real. Y tú caíste porque no conoces la escritura. Entonces, nuestra lucha es estar firmes y conocer la palabra, conocer a nuestro Dios. No conocer tanto, no saber la Biblia de memoria, ¿no? En el sentido de llenarme la cabeza de Biblia, sino conocer a mi Dios. Conocer a mi Señor. Eso me hace a mí mantenerme firme. Por eso Gálatas va a decir estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De acuerdo? No nos sujetemos a yugo de esclavitud nuevamente. Filipenses, así que hermanos míos, amados y deseados, yo gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, en el Señor. Así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, perseverando ¿en qué? Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Velad, velad, o sea, estate atento, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esfuércense, ¿no? Esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y Pablo le va a decir a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, concluimos que tenemos que declarar, tenemos que hacer, tenemos que entender que tenemos un enemigo, y ese enemigo es el pecado. El pecado. El pecado es mi enemigo. ¿De dónde venga? No lo sé, ni me debe preocupar investigar. Puede ser que nazca de mi interior. Un deseo pecaminoso que me quiere conducir a algo y me quiere conducir a pecar. Puede ser que venga del mundo, puede ser que algo sensual, ¿no? Algo me dice, oye, Jorgito, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos jugada acá en la chamba, ¿no? Si hacemos esta jugada acá en el trabajo y nos ganamos este billetito, ¿no? Hacemos una coima, una cosa así, ¿no? Puede ser que esa tentación venga del mundo. Y puede ser que sea una tentación demoníaca también. Demoníaca. Puede ser que me esté comenzando a incentivar de repente los juegos, ¿no? Las loterías o los casinos y me estoy metiendo en un mundo demoníaco. O de repente el Charlie Charlie, la Ouija, o de repente la hechicería, ¿no? O la guerra espiritual. Me estoy sabiendo los demonios, ya los conozco, ya sé su nombre, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso. El punto es que el pecado, de ahora en adelante, tiene que ser mi enemigo. Tengo que entender que el pecado me va a alejar de Dios, va a romper mi comunión con Él. Entonces, el pecado, de donde venga, de esos tres enemigos, que ya los conozco, ¿no? De donde venga, tiene que ser declarado, tiene que ser, mejor dicho, entender que es nuestro enemigo número uno. Nuestro enemigo número uno. No tenemos más enemigos. Pecado, el pecado. Puede venir de esos tres flancos, ¿de acuerdo? Pero el pecado, y es con el que tengo que luchar. Tengo que aferrarme, ¿de acuerdo? Mira, a modo de práctica.
cuando si tú estás luchando a mí me da mucho gusto, algunos hermanos me llaman, hermano, mira, he estado luchando con esto, pero gracias a Dios, mira, ya estoy bien con esto, estoy limpio con esto, ya lo dejé, no sé cómo, pero le entregué al Señor, el Señor me ayudó. No es en tu fuerza, ¿de acuerdo? Es en la fuerza del Señor. Cuando venga una tentación, hermano, así imaginariamente, aférrate a Cristo y dices, no, 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 Señor, ayúdame, el Señor te va a ayudar. Sostente en el Señor te va a ayudar. Y la palabra de Dios, si está en tu corazón, va a comenzar a aflorar en tu mente. Acá la palabra de Dios dice, pero yo, si estoy en Cristo, he crucificado, mi carne y mis deseos han sido crucificados en la cruz de Cristo, o sea, comienza a venir, ¿de acuerdo? La palabra viene, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, entonces la palabra viene a mí, ¿no? En mi corazón he atesorado tu dicho para no pecar contra ti, ¿no? Por eso es importante que la palabra esté en mi corazón. Entonces, tú no sabes, hermano, ni cómo ni cuándo, y el diablo se va a ir. Si es una tentación demoníaca, se va a ir. Si es una tentación del mundo, el mundo se va a frenar. Si es una tentación de tu carne tu espíritu se va a fortalecer y va a predominar sobre tu carne. ¿De acuerdo? Esa es la tarea, ese es el trabajo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Ya lo entendimos. Entonces, hay que detectar las actividades de ahora en adelante, van a ser detectar cuáles son los golpes pecaminosos. Estoy en idolatría, herejía, chismosería, soy conflictivo, soy conflictiva, soy problemático, soy problemática, etcétera, etcétera. Tú analiza. Cada uno, Dios nos ha renovado una conciencia, nuestra conciencia ha sido renovada en Cristo, entonces tenemos una conciencia que nos va a ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, leer 1 Juan, eso ya Mateo ya deben haberlo acabado, y los 12 primeros libros del Nuevo Testamento, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de los Corintios. Las vocales, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. 12, esos 12 nada más. Y el versículo de memoria, Juan 3:16, ¿de acuerdo? Muy bien, así vamos a pasar la próxima semana, vamos a tener un repasito y una prueba, ¿ya? Ahorita vamos a hacer algunas preguntitas, ¿ya? Repaso examen. Entonces, amados hermanos, tú eres creyente, estás comenzando este caminar con Cristo, vas a tener oposición. Vas a tener oposición. Ten la plena seguridad que la vas a tener, ¿no? El enemigo no va a estar tranquilo, te va a tratar de persuadir, engañar, te va a tratar de engatusar, tu carne también. Entonces es importante que el espíritu esté fortalecido, ¿ya? Y atentos al mundo. No somos iguales al mundo, somos contrarios al mundo. Una coima, un robo, una injusticia, no, una blasfemia contra el Señor. El mundo es así, ¿de acuerdo? Entonces hay que comenzar. Se dice lucha cuando es personal, cuando es mío, ¿de acuerdo? Tengo una lucha, la lucha es personal. Y se dice batalla cuando es en forma general, ¿de acuerdo? En forma general. El cristiano tiene batallas, tiene aflicciones, tiene tribulaciones, y esa es parte de la batalla, ¿de acuerdo? Pero a eso nos ha llamado el Señor, y soportemos firmes en el Señor, ¿de acuerdo? Con toda la armadura, bien plantados y firmes en el Señor, y confiando. El Señor no va a dejar que seas tentado con nada que no puedas soportar, ¿de acuerdo? No hay tentación que no puedas soportar, la puedes superar. Y si el Señor es el que te está mandando la prueba, que nos dé pronto la salida, que nos dé la pronta salida a esa prueba. El Señor quiere subir un poquito más, ¿no? A veces el dolor, a veces la pérdida, a veces los problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas laborales o falta de trabajo. Todo eso es parte ¿de acuerdo, amados hermanos? Pero pongamos nuestra confianza en el Señor, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas.